Vamos, bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la reunión de esta noche y la revisión consta de lo que es la parte de OSHA y luego vamos a ver HIPAA en la segunda hora y ya el jueves vamos a entrar a lo que es la flebotomía. Vamos a revisar un poquito lo que es OSHA. Bueno, entonces OSHA es una abreviatura que quiere decir seguridad ocupacional y Administración de la Salud. Esa es la OSHA. Este fue una ley o un act de, del Departamento de Trabajo. En 1970 se creó esta oficina del gobierno cuya misión realmente es asegurar la salud y la seguridad de los empleados en su lugar de trabajo. Entonces, las condiciones laborales para trabajadores tienen que vigilarse a través de algunos estándares que se ponen. Y esto se logra a través de educación, hay que dar entrenamiento, educación, ir a los lugares de trabajo, hacer inspecciones y también proveyéndole a los empleadores asistencia para que ellos hagan su trabajo que incluye lo que es la parte de educación. Entonces se espera pues que el lugar de trabajo esté libre de riesgos que puedan causar una lesión grave o una lesión leve o en el peor de los casos la muerte, que ha sucedido también en varias ocasiones. Entonces la OSHA es parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y estas oficinas cubre la mayoría de empleadores del sector privado y también los empleados, además de los empleadores del sector público y trabajadores en los 50 estados, o sea que es una oficina que está en todos lados, o sea, no hay estado que no esté bajo las leyes y estándares de la OSHA. Así que es responsabilidad de los asistentes médicos conocer sobre esto porque ustedes van a estar trabajando en un ambiente que tiene riesgos y los riesgos a veces son visibles y otros son invisibles. Entonces hay que saber más o menos el terreno en el que vamos a estar trabajando y de esa manera, conociendo los riesgos, evitamos los accidentes. Cuando suceden, ni modo, suceden, pero se hizo lo posible de evitarlo. Así que hay que conocer algunas políticas que se van a llevar a cabo en laboratorios, así como seguridad en el lugar de clínicas, hospitales. Así que es imperativo que ustedes como asistentes médicos cumplan con estas leyes de la OSHA. Algunas tienen que ver con lo que son el manejo de los patógenos en la sangre, que se transportan en la sangre, que son los microbios, los microorganismos. Ahí van los virus, las bacterias. Y también hay que conocer las hojas de datos de seguridad de los químicos que están en las clínicas, que son aquellos químicos que puede estar, si están en áreas de laboratorio, durante el trabajo diario se van a enfrentar a estos químicos, entonces hay que conocer algunas precauciones que hay que tener al respecto. Entonces vamos a empezar diciendo que en lo del el entrenamiento, primero vamos a empezar lo del entrenamiento antes de comenzar ya lo que es la modos de transmisión y métodos de prevención. ¿Qué incluye algunos entrenamientos de la OSHA? Aquí, por ejemplo, para mencionarles algo, están los PPE, el equipo de protección personal, lo que es también educación en lo que es la vacuna de la hepatitis B, qué hacer en una emergencia que involucre sangre y fluidos corporales. Vamos a también evaluar un poquito lo que es las fuentes de potenciales de infección, algunos datos sobre lo que es la limpieza de manos y de lugares donde trabajamos. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero también dentro del lugar de trabajo les van a decir a ustedes, me imagino, en el futuro, en donde vayan. También hay algunas maneras de manejar
material contaminado de tipo, en algunos lugares tienen objetos que se esterilizan, material metálico, pero también hay material de ropas que se usa. Es bien raro ya, pero puede ser que se crucen con algún lugar donde todavía tengan eso. También cómo manejar exposición a derrames de fluidos, cómo interpretar las hojas de seguridad y también qué hacer en el caso de una exposición a una sustancia potencialmente infectada. Más o menos esa es lo que es la educación. Ahora, hablemos un poquito de lo que son los modos de transmisión y métodos de prevención. Algunas palabras que hay que conocer. Por ejemplo, asepsis médica. Esto significa cuando una área de trabajo o un objeto que está en la clínica está libre de microorganismos patógenos o microorganismos que producen enfermedades. Eso es asepsis médica. Aquí va a incluir, por ejemplo, instrumental reusable de pequeña cirugía. Algunas veces se puede hacer asepsis médica y se verifica pues que el objeto esté libre de patógenos. Luego, infección es la condición en la cual el cuerpo es invadido por un patógeno. Y patógenos son aquellos microorganismos que producen enfermedad. Esos son, recuérdense que son los virus y las bacterias. También hay hongos que entran en esta categoría de patógenos. O sea, son eh, básicamente células vivas. El virus no se considera una célula viva, pero está en el grupo de patógenos. Pero la bacteria y el hongo sí. Ahora, veamos un poquito lo que es los modos de transmisión. Aquí tenemos, por ejemplo, también es responsabilidad del asistente médico conocer estos modos de transmisión, porque conociendo los modos de transmisión podemos saber en qué momento podemos romper este ciclo y rompemos la cadena de infección. Entonces hay que entender que para que un patógeno sobreviva y produzca enfermedad, debe pasar un ciclo. Si en un momento lo rompemos, ese patógeno no se transmite o puede morir y de esa manera controlamos infecciones. Tenemos los modos de transmisión directa, el contacto directo, que es aquel que ocurre, vamos a ponerlo acá. El contacto directo es aquel que ocurre a través de contacto de piel a piel. También puede pasar a través de un beso o una relación sexual. Entonces, los patógenos sobreviven cuando se pasa de la persona infectada al huésped. Entonces ahí tenemos muchos casos. Ahora tenemos, por ejemplo, que es una contaminación de tipo directo, pero por gota. Ahí, por las cercanías ya se considera, o cuando hay contacto de mano mucosa. Por ejemplo, lo del coronavirus. Pero también tenemos el HIV, que es por sangre y secreciones corporales. El ébola, que también es de contacto directo cercano y por secreciones. Y el herpesvirus. Luego tenemos el modo de transmisión indirecto, que se refiere a la transferencia. Cuando hay transferencia de un agente infeccioso, también de un reservorio o de un enfermo a un huésped. Pero aquí ya hay una forma de trasladarse, que son a través de partículas suspendidas en el aire o también por objetos no vivos, como pueden ser vehículos, que se les conoce como vehículos. Acá los mencionamos también. Los vehículos son objetos no vivos, como pueden ser el, el agua, la comida. Puede ser una forma de transmisión indirecta, pero usando un objeto no vivo, que es un vehículo. O cuando se ocupa un intermediario vivo, que se conoce como vector. Ahí está. Entonces ahí el vector tenemos mosquitos, moscas, garrapatas. Sabemos que estas pueden acarrear agentes infecciosos a través del medio mecánico, transportarlos, o ellos también pueden ser parte del crecimiento del agente infeccioso
y cambios en su cuerpo y luego transmitirlo a un ser humano. Eso es otra forma de contacto. Luego en la forma de transmisión aérea tenemos cuando esta ocurre cuando el agente infeccioso es acarreado en el polvo o por gotitas pequeñas que se suspenden en el aire, gotas pequeñas. Ya vamos a decir las medidas, porque depende de la medida, esa es la distancia que puede alcanzar una gota. Luego tenemos, por ejemplo, polvo que se suspende en el aire. Puede incluir también material que luego se apoya sobre superficies y que una corriente de aire lo vuelve a elevar en el aire. Y esta partícula puede volarse a una distancia del sitio donde inicialmente estuvo reposando. Esa es otra forma de transmisión. En cuanto a las droplets, que sería esta. Droplets se refiere aquí es cuando ustedes ven acá estas corrientitas que se ven como, son sprays relativamente grandes, un poquito grande la gota, y tiene un alcance corto, que puede ser un estornudo, alguien que tose o tan solo hablar. Entonces esa transmisión de droplets, si son así, la mascarilla que se usa, por ejemplo ahora con lo del coronavirus, la persona al usar mascarilla está evitando la transmisión de droplets porque detiene la transmisión cercana. Detiene la transmisión cercana. Ahora, ya cuando se requiere más distancia, entonces ya se puede hacer, pero esto se hace más que todo cuando la transmisión es de gotas más pequeñitas. Así que la droplets está clasificada también como una forma de transmisión directa porque es a pocos pies de distancia. Y es un spray que alcanza de la persona enferma a la persona sana. Y eso lo hace en una corta distancia, antes de que la gota caiga al suelo. Entonces, a pesar de ser droplet, entra en una categoría de directa. Así que los vehículos ya habíamos hablado un poquito. Dijimos que eran objetos no... Los vehículos eran objetos que son no vivos, inanimados. Acá dijimos la sangre, por ejemplo, es un objeto no vivo, biológico. Las fomites, que son objetos inanimados como pueden ser bisturís, pañuelos, rompecama, también va ahí, en ese objeto no inanimado. Entonces el vehículo podría pasar el patógeno de una forma pasiva. Esas son algunas de las formas. Así que creo que cubrimos todo. Lo de la aérea, que era lo que son por aerosoles o por tos, por estornudos. Lo que se conoce como airborne, son aéreos. Ahora veamos los métodos de prevenir los modos de transmisión que recién hablamos. Entonces acá uno de los más importantes y sencillos de hacer es el aseo de las manos, que es un proceso de limpieza o sanitización de las manos. O sea, esto es considerado probablemente uno de los más importantes de prácticas de asepsis médica para prevenir la diseminación de infecciones. Solo lavarnos las manos ya es una gran práctica que podemos hacer. O sea, la higiene se considera muy importante en esta forma de romper esa cadena de transmisión. Entonces el lavado de manos con antisépticos involucra también cuando hacemos uso de un jabón antimicrobial. O sea, no es un jabón regular, sino un jabón que lleva un antimicrobiano incorporado. Entonces, este jabón contiene el antiséptico, o sea, el antimicroorganismo patógeno, el jabón. Así que el antiséptico entonces es el agente que funciona para matar o inhibir el crecimiento del microorganismo, el antiséptico. Si ustedes ven acá esta imagen, hay algunos momentos que tienen números, el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces algunos momentos que sería bueno recordarlos
cuando nos debemos de hacer limpieza de las manos. Antes de tocar a un paciente, después de tocar, después que ya lo tocamos, ya vamos de salida, también aseo de manos. Cuando le vamos a hacer antes de hacerle un procedimiento, por muy sencillo que sea, que puede ser como tomar signos vitales, presión arterial, aseo de manos. Después que se haya expuesto uno a un potencial fluido corporal, como puede ser manejar o mover estas bolsas, aseo de las manos, o tocarle el alrededor, la periferia del paciente, que puede ser la cama, no necesariamente tocar al paciente, aunque la mesa, tocar por ahí el borde de la cama, también hacer limpieza de las manos. Entonces, veamos ahora en qué momento nos lavamos las manos con jabón común o cuando hacerlo con un jabón antimicrobial. Según los estándares es cuando las manos están visiblemente sucias o tuvieron contacto con un fluido corporal, hay que hacer el aseo de las manos ya con jabón. Antes de comer, después de usar el baño, hay que también aseo de las manos. Cuando podemos hacer uso de un alcohol gel, podría ser cuando ya nos hemos lavado las manos previamente y ya entramos a los momentos que vimos hace un momento, que decía 1, 2, 3, 4, 5. Antes de tocar a un paciente, tener un contacto directo con él, que le da todos los signos vitales, el pulso. Después de haber tenido contacto con el paciente, podemos hacer también uso de las manos. Y ya cuando se retire la habitación, si es necesario, lavarse las manos. Cuando nos vamos a colocar guantes, el antes y después de la colocación del guante. Después de tener contacto con fluidos corporales, contacto con piel no intacta, contacto con apósitos, curaciones. Aunque las manos no estén visiblemente sucias, hay que hacer uso de un alcohol gel. O cuando se haya tenido contacto con un objeto inanimado, como equipo médico, como podría ser el tensiómetro, el estetoscopio, un termómetro. Hay que hacer aseo con alcohol gel. Ahora, veamos algunos estándares de la OSHA que especifica sobre lo que es el PPE, o el equipo de protección personal. Este puede ser vestimenta o equipo, que básicamente, si ustedes ven, protege al individuo del contacto con material potencialmente contaminado o infeccioso que se llama OPIN o con sangre. Entonces, básicamente es por colocar una barrera física entre la persona y el riesgo. Ese es el propósito del PPE. Entonces, el riesgo dependerá del nivel o el grado de exposición que anticipemos vamos a tener. Si es algo bien grande, así nos preparamos. O si es algo leve, probablemente con un guante y una protección facial lo logremos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los guantes. Los guantes hay que ponerlos con la anticipación adecuada, no ponerlos ya enfrente del paciente, sino que ya llegar al paciente con los guantes puestos. Entonces, el guante va a prevenir, evitar contacto con alguna potencial material infeccioso. Especialmente si no sabemos nosotros que nuestra piel podría tener alguna abrasión, un rash, o básicamente una prevención. Luego también lo que son estas mascarillas faciales, que ustedes ven acá es grande. Entonces, que tiene que llegar por lo menos a la altura del mentón o un poquito abajo del mentón. Se puede usar en combinación con un goggles, que aquí básicamente es lo de los ojos. Puede ser un goggle transparente o amarillo, depende. Si anticipamos que puede haber alguna salpicadura, un spray, riesgo a estar presente a exposición a droplets, que dijimos que eran esas gotitas que son algo grandes, pero pueden alcanzar una distancia hasta de 3 pies. Entonces, si eso anticipamos que puede pasar, debemos de utilizar lo que son goggles y la mascarilla esta. Luego el gown, que es este color amarillo, o algunos aprons. Esto se usa también para cuando hay contaminación grande, para
razonablemente nos vamos a exponer a una contaminación extensa, entonces usamos el gown. Hay que hacerlo también con una razonable anticipación del momento del contacto, no hacerlo también enfrente. Esas son las cosas más visibles. Luego vamos a ver algo más completo en otra fotografía mostrando PPE. Otra cosa que la OSHA ve es cómo identificamos los riesgos. Entonces, la identificación adecuada de los riesgos se hace a través de etiquetas. Etiquetas que dicen biohazard, como lo ven acá. Entonces, la etiqueta de advertencia debe de ser puede ser de varios colores. Por ejemplo, acá vimos esta es roja, puede ser de un color como anaranjado fluorescente, anaranjado rojo. La cosa es que llame la atención y que contenga el símbolo, que es este. Este es el símbolo de biohazard. Y la palabra también, esta. Tienen que estar los dos. Ustedes ven acá, está el símbolo. Y por acá va a estar donde dice biohazard. Lo que pasa es que está bien chiquito, no se ve muy bien ahí. Pero está el símbolo, el pictograma y la palabra y la advertencia. Entonces las etiquetas deben de estar adheridas al contenedor de basura regulada, que son estas basuras especiales que potencialmente de sustancias potencialmente infectadas. Entonces, también tienen que estar presentes en refrigeradores o freezers donde se almacene sangre o sustancias potencialmente infectadas. También estar en contenedores o bolsas donde se guarden, transporte o se envíe sangre o sustancias potencialmente infectadas, como pueden ser muestras de orina, de heces. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien identificado. O sea, la etiqueta requiere que alerte a los empleados que puedan verlo de posible exposición. O sea, que esa es básicamente la alarma visual y luego ya la lectura que hace el otro para detectar que hay algo ahí que puede haber riesgo y tomar las medidas. Si ustedes ven esta fotografía, esta es una fotografía de una clínica que yo la tomé a una clínica para que ustedes tuvieran la oportunidad de verla y van a ver que sí cumple con los requisitos. Ven el basurero de color rojo, acá tiene una advertencia, tiene el pictograma, dice biohazard, aquí se ve el mismo basurero desde arriba, bien identificado. Luego acá, si ustedes lo ven, tiene otro sobre este, acá, es este, que estamos viendo en otra toma de foto. Si ustedes ven acá, tiene acá el pictograma y la advertencia. Y adentro tiene otro contenedor de objetos con filo. Puede ser agujas, bisturís. Y acá vuelve a tener otra advertencia y tiene llave. O sea, no se abre así nomás. O sea, tiene una llave. Entonces está bien identificado, bien protegido, separado. Usualmente los pacientes están al frente, aquí donde yo tomé la foto, hacia ahí. Acá está por acá estaba el canapé, la camita. Entonces, esos también, los basureros y objetos de riesgo tienen que estar lejos de los pacientes, no a la par, a un alcance de un brazo. Entonces, sí, ven esta clínica sencilla, pero cumple con todo. Entonces, les quería mostrar eso para que vean que las clínicas lo hacen de una manera ordenada para cumplir los estándares. Si llega una visita, lo pasan con una facilidad bien obvia, pues, porque ellos lo han cumplido. Estos contenedores también no hay que esperar que se rebalse aquí, que estén saliéndose las agujas y las puntas, que ya no cabe nada. Son 2/3 llenos, o sea, tiene que dar por aquí. Cuando ya aquí alcance ya es de cambiarlo, abrir esto con la llave, poner uno nuevo y se descarte el otro. Esta es otra vista. También hay que hacer hincapié que no hay que confundir las basuras. Acá también les puse este. Este es un basurero normal.
ustedes ven es bolsa transparente y no hay que confundir que lo que vamos a tirar en este rojo se lo tiremos aquí y viceversa, lo que vamos a tirar aquí se lo tiramos a este. O sea, tampoco se puede hacer porque las clínicas, ellos pagan por peso de basura, los biológicos. Entonces, el que llega a recogerles eso, ellos se los pesan por kilos y así les cobran. Entonces, hay que saber dónde vamos a tirar las cosas. ¿Ok? Eso es una cosa que también les quería mostrar. No confundir los lugares de donde se van a colocar unos y los otros. Hablemos ahora un poquito, definamos lo que es el término infección nosocomial. Entonces, esta infección nosocomial es aquella infección que adquirimos en hospitales. Usualmente también está causada por bacterias, virus, hongos. Y los tipos más frecuentes de riesgo son aquellos que vienen de la sangre. También los aéreos, como pueden ser las neumonías, infección del tracto urinario por usar catéteres urinarios o por exposición de la infección operatoria a patógenos dentro del hospital. Entonces, es una forma de que se puede adquirir infección. Y esto tiene que ver mucho con el manejo inapropiado del equipo médico, prácticas inapropiadas de desinfección, no lavarse las manos bien, antes y después de tocar pacientes, hacer contacto de paciente a paciente sin los protocolos de limpieza. Entonces es crucial que hay que limpiar y desinfectar todas las superficies de manera regular para así prevenir distribución de ellas. Si ustedes ven acá, este grupo de en medio acá juega un papel bien importante entre un enfermo de este lado y un sano acá. Si estuvieran así de separados, probablemente no pasa nada, pero ¿quiénes pueden ser aquí los actores? El doctor, la enfermera, el asistente médico, la visita, de ahí contaminación cruzada, por ejemplo, mala desinfección de baños, lavamanos, agarraderos de puerta, equipo médico que se ocupan con pacientes y entre los pacientes, estetoscopios, tensiómetros, termómetros. A pesar de que el termómetro, las puntas son desechables, se le coloca un protector de plástico que se cambia con paciente. Si no se limpia, al menos la parte donde la mano se pone y todo eso, o sea, son detallitos bien pequeños que pueden ser la diferencia. O sea, hay que tener cuidado en esto porque exponemos a pacientes que no están en riesgo innecesariamente se exponen a riesgo por un mal manejo del equipo o algo, o la práctica de los intermediarios no es buena. Entonces hay que tener siempre la atención en eso. Ahora, ¿qué son estas regulaciones de las prácticas seguras? Entonces la OSHA, como dijimos, parte del Departamento de Trabajo, asiste a todas las áreas de trabajo, no solo las áreas médicas. Está en la construcción, en cosas de inundaciones, todo eso, incendios, en todo está viendo. Lo ideal es hacer la práctica de los trabajadores seguras y libres de riesgo. Entonces, estas regulaciones entraron en efecto en 1992, ya de lleno, para reducir el riesgo de exposición de los empleados. Así que cualquier falla de un empleado puede ser sujeto a una multa, a una advertencia o hasta un cierre de una clínica. Entonces, por eso los propietarios de clínicas son muy cuidadosos porque las multas no son poquitas, son multas bien onerosas, bien caras. Y imagínense cerrar una clínica por una falta así. Puede ir hasta de por medio ya no volver a abrir nunca. Entonces, son pérdidas grandes. Entonces, mejor la gente se cubre ahí como dicen, curarse en salud y observar todas las reglas que la OSHA dice. Veamos algunas precauciones de estándares que se mencionan. Entonces, la precaución estándares para prevenir enfermedades tiene que estar siempre en luz neón en las clínicas. O sea, hay un riesgo potencial de infección en una clínica, entonces
Hay que, toda persona está a riesgo y la prevención es de todos, de todos. Nadie está exento de que decir yo no participo. Todos deben de prevenirla porque todo el mundo está en riesgo. Entonces, el principal objetivo es el control de la infección para así prevenir la diseminación de la infección en el lugar del cuidado de la salud. Ahí hay algunas precauciones. Por ejemplo, lo del AIDS, que es el SIDA. Sabemos que el riesgo de SIDA en una unidad de trabajo de cuidador de la salud es grande, ya que se manejan fluidos corporales, sangre. Entonces, la exposición, el mayor riesgo de exposición en esos casos es de una manera accidental provocarse una pinchadura con aguja. Entonces, eso es lo más frecuente, lo más expuesto. Entonces, siempre hay que recordar utilizar equipo de protección personal cuando se va a tener contacto con fluidos corporales para todos los pacientes. Usar guantes, goggles, face shield, dependiendo de lo que se va a hacer. En cuanto a la hepatitis B, también otra enfermedad de riesgo. Aquí incluye, por ejemplo, fluidos corporales, sangre también. Entonces la OSHA recomienda a los empleadores proveer a los empleados de la vacuna de la hepatitis B porque es un riesgo ocupacional del lugar de trabajo. Se la debe de proveer de manera sin costo a usted. Luego tenemos la hepatitis C también, que es una infección causada por el virus de la hepatitis C, que no hay vacuna disponible para esto. Entonces es una forma también de que se puede contaminar por una pinchadura de aguja o de objetos con filo. Entonces también hay que usar equipo de protección personal cuando se va a estar en contacto con una persona que ya se sabe que tiene un diagnóstico de hepatitis C, porque esto tampoco es un secreto, la gente lo conoce, sabe que tiene. Luego está lo de la tuberculosis, que también hay que protegerse cuando se va a tener un encuentro con un paciente que tiene tuberculosis, se debe de usar el equipo de protección personal necesario. Puede ser mascarillas ajustadas al rostro para que se proteja el empleado. Entonces las infecciones nosocomiales también, ¿qué podemos decir de esto? El lavado de manos, otra vez, técnicas apropiadas de lavado de manos, el mejor método para prevenir la diseminación de infecciones nosocomiales. Esas son las precauciones generales. Luego esta imagen que ven acá del PPI, hablamos un poco de esto. Ya hablamos de mascarilla, de goggles, de protector facial. En cuanto a los respiradores, en algunos casos se usan, no necesariamente solamente en casos ya bien puntuales de protección del airborne, sino si no hay respirador se puede usar una mascarilla N95 o una mascarilla como esta quirúrgica y sobre ella se puede usar un face shield que hace como una doble barrera para el empleado. Entonces, veamos ahora las precauciones basadas en la transmisión, que es una protección adicional. Veamos, antes de llegar a ese punto, revisemos rápidamente lo que es la precaución estándar. Una es, consideremos a toda persona, ya sea paciente o staff, que trabaja con nosotros como una potencial infección y a los demás como potencial susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Es bien importante entenderlo. Que si yo estoy enfermo, ahora con lo del COVID, que dicen, si usted se amanece una mañana, no se siente bien, tiene fiebre, perdió el gusto, perdió el olfato, ya se le encendía, ahí se tienen que encender las luces amarillas y rojas ya. Entonces ahí usted considera a sus compañeros de trabajo como susceptibles y usted como potencialmente infeccioso no vaya a trabajar. Así de sencillo. Y viceversa, si un compañero de trabajo le pasa eso, él lo tiene que ver a usted como susceptible y él como infeccioso. Y eso aplica para los empleados como puede aplicar empleados a pacientes o pacientes a empleados. Esa es una precaución estándar.
Luego el lavado de manos, que ya dijimos que es el más importante para prevenir la contaminación cruzada. Y luego también el uso de guantes. Acá también hay que decir, el uso de guantes en ambas manos, no solo en una. Hay gente que dice, no, yo la que más uso es la derecha. No, los guantes se colocan en ambas manos antes de tocar áreas potencialmente contaminadas, como pueden ser piel rota, donde hayan úlceras, heridas, contacto con membranas mucosas, contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal, como puede ser la orina, heces, instrumentos sucios, material de desecho contaminado, o cuando se vaya a hacer un procedimiento invasivo. Así que, dependiendo si son procedimientos estériles, será el guante estéril. Pero la mayoría de veces no tiene que ser un guante estéril, sino que un guante limpio y de un solo uso. Ya lo usé, lo descarto. O sea, aunque esté limpio, se vea limpio, no lo puedo seguir usando y decir, no, 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 casi no se ensució. Eso no se puede hacer. O sea, usted se lo quita, lo descarta y luego puede usar otro guante no estéril, pero limpio. Ahora vemos las precauciones basadas en transmisión, que es la segunda línea de protección. Esta es una, se usan en adición o agregadas a las precauciones estándares. Se puede usar de forma solas o en combinación. Así que lo ideal es usar siempre un cuidado al hacerlas, ya que esto es crucial para los pacientes y para los empleados. Entonces, en todas las situaciones, ya sea que se usen solas o en combinación, no olvidemos que el máximo beneficio lo van a tener los pacientes y los empleados que están a mi alrededor. Así que eso es lo más importante. Entonces acá tenemos algunas basadas en el método de transmisión. Tenemos precauciones estándares, que ya lo hablamos hace un momento. Luego están las basadas en transmisión. Tenemos precauciones aéreas, droplets y contacto. Empecemos con esta de contacto. Entonces estas son cuando los agentes infecciosos, ya los mencionamos, bacterias, virus, hongos, parásitos, se transmiten de forma directa o indirecta de una persona infectada a una persona susceptible. Entonces, usualmente en las manos contaminadas o el trabajador de salud es como el transmisor cruzado. Entonces hay que observar las precauciones siguientes. Por ejemplo, usar guantes limpios que dijimos. No necesariamente estériles, pueden ser no estériles, pero limpios cada vez que entremos a una habitación y vamos a hacer algo, un procedimiento. También infección, la transmisión de infección se puede ocurrir cuando toquemos cosas como cama, rompecama. Eso también no lo olvidemos y ya se considera un contacto directo. Entonces aquí mencionan usar gown si va a estar en proximidad de un paciente. Si un paciente se puede poner un cuarto privado, se pone un cuarto privado. O en combinación, si ambos tienen lo mismo. Si los pacientes tienen el mismo tipo de patógeno, se pueden compartir habitación con una separación entre ellos, pero están en la misma habitación. Entonces ahí ya ese es un manejo de contacto también. Luego en la parte de airborne, acá, estas son prácticas que se han hecho para reducir la transmisión nosocomial de partículas pequeñas, por ejemplo de 0.001 milímetros. O sea, son bien pequeñitas. Y estas sí, por su peso y su tamaño, son bien livianitas, bien súper livianas, pueden permanecer en el aire suspendidas por varias horas. Y de esa manera se pueden dispersar de una manera amplia en una habitación. Así que pueden viajar de lado a lado de una habitación. Se van a tardar, por supuesto, no es que lo hacen volando, pero llegará. Entonces acá también se pide que el proveedor de salud utilice mascarillas como N95 y también si hay la posibilidad de tener al paciente en un cuarto privado, se pone, porque ya son cosas que son partículas bien pequeñitas. Entonces, son manejos especiales del aire que se deben de hacer.
También las ventilaciones se pueden usar presión negativa, monitoreada. Las habitaciones ya son habitaciones más sofisticadas. En la precaución de droplets, que es esta acá, esta precaución lo que se trata acá es de reducir el riesgo de transmisión nosocomial en patógenos que se transmiten en gotas más grandes, más pesadas, que pueden ser mayores de 0.001 milímetro. Entonces, por ser más grandes y pesadas, la partícula no viaja mucho, lo que dijimos con la otra, que no viajan más de 3 pies. Si ustedes vieron lo del coronavirus, empezaron diciendo 6 pies, distanciamiento social de 6 pies. Luego dijeron 3 pies, lo cortaron a la mitad. Y si se va a hacer distanciamiento social más el uso de la mascarilla, si ustedes ven ahí como que matamos dos pájaros de un tiro, porque evitamos lo del droplets y también se hace el otro del airborne, porque de las dos maneras, distancia y paramos la dispersión de las gotas con una barrera mecánica que puede ser la mascarilla de alguien que no va a poder, sigue aunque tosa, el filtro detiene bastante, entonces más la distancia social, entonces se hace un doble efecto. Sin embargo, el droplet dice que se debe usar mascarillas regulares o mascarillas quirúrgicas si está en un espacio menor de 3 pies, o también si se puede tener al paciente un cuarto privado o compartido con otro de su mismo tipo de microorganismo. Ahí, si ustedes ven, hay mucho. Aquí se menciona la influenza, la meningitis, las paperas, neumonías. Entonces, siempre es recomendable utilizar mascarilla cuando se interactúe con pacientes para reducir la incidencia o casos nuevos de infección. Ahora, veamos algunas prácticas nuevamente de infección, de control de infecciones. Ya hablamos de las asepsis médicas. Ahora, la asepsis quirúrgica un poquito más, un escalón más arriba. Acá es la práctica que mantiene para guardar los instrumentos libres de todo microorganismo. Ya incluye la esterilización. Hacemos uso, por ejemplo, de autoclaves o hacemos uso de desinfectantes químicos de inmersión. Se pueden algunos equipos por inmersión dejarlos toda la noche en químicos desinfectantes y ya hace un efecto de asepsis quirúrgica. Previamente, por supuesto, hay que limpiarlos con un cepillo, quitarle lo más sucio, visible al ojo humano, que no se vea, que ya se vea limpio, y luego ya se hace la inmersión. Esta es una práctica muy efectiva de esterilización. Entonces se logra bastante. También hay uso de herbicidas se pueden aplicar en la piel, los herbicidas, en tejidos o en objetos no vivos. Ahora veamos qué es la sanitización, ya lo usé yo 3 veces en esta noche, el término. Veamos qué es. Sanitización es cuando hacemos uso de un instrumento como un cepillo. Si ustedes ven acá, ella tiene acá como una toalla en la mano acá. Pero también se pueden hacer limpieza de estos instrumentos antes de ponerlos al autoclave, quitarle lo más visible. Hay unos cepillos que se usan y detergentes para remover sangre, tejido mucoso que pueda estar adherido. Luego ya se puede colocar en un autoclave para esterilizarlo, ya que es el proceso de destruir toda forma viva al 100%. Estos usualmente se hacen al final de la tarde para que se sequen durante la noche y el siguiente día ya secos se pueden utilizar. Otra cosa es la desinfección, que esto es como proceso de destruir patógenos. Pero acá, ¿qué podemos usar? Hay químicos, herbicidas, hay lejías que se pueden usar, lejías. También agua hirviendo, agua caliente, es un desinfectante. Y el vapor, también es otra forma de hacer desinfección. Ahora veamos lo del lavado de manos, que dijimos que era el más importante, pero no hemos dicho. Entonces esto debe ser una rutina, un procedimiento de rutina. Dijimos que podemos usar jabón normal o jabón antiséptico. Entonces ese es el lavado de manos
normal. Ahora, si es con jabón antiséptico, ya es un jabón especial. No es el jabón que usamos para bañarnos, que el Dove, todo esto. Ese es un jabón regular, plano. Ya el jabón antimicrobial lleva un antimicrobial incluido en la fórmula. Este va a asegurar que va a remover, mata microorganismos. La limpieza con ellos tiene que hacerse un poco más larga, puede ser de 1 a 2 minutos, cubriendo todos los bordes de la mano, dedos, todo eso, superficies anteriores y posteriores y laterales de la mano y dedo. Entonces esto puede llevar de 1 a 2 minutos, ya es un poquito más largo. Entonces, esto es bien importante hacerlo, pues todo personal de salud debe de conocer y aprender la técnica de lavado. Entonces, la CDC tiene guías de la higiene de las manos. Entonces, ellos dicen también que se deben de hacer cuando haya visible contaminación o suciedad en las manos. O lo que dijimos al principio, como también después de usar el baño, antes de comer, son guías de la CDC que se deben de hacer. Ahora veamos lo de la protección de barrera, que ya era lo que el PPE hace. Producir un efecto de barrera separador entre mi persona y el paciente o cualquier sustancia potencialmente contaminada. Es el efecto protección de barrera. El equipo protector incluye, ya lo vimos en fotografías al principio, dijimos el goggle, el protector de la cara, tiene que ir del mentón o un poquito abajo. Esto nos va a proteger salpicaduras. Respiradores cuando sean exposiciones a airborne, aéreos. Droplets de tamaño pequeñito. Y si estamos dentro de los 3 pies, en pacientes con riesgo alto, se debe usar un respirador. De ahí luego tenemos los aprons y los gowns o las gabachas de laboratorio comunes y corrientes. Entonces se deben también de usar cuando se espere contaminación. El jueves próximo voy a ponerles un video de una flebotomista sacando sangre y van a ver que la señorita ahí viste ella una gabacha de laboratorio blanca que tiene que estar abotonada. Tiene que estar abotonada, manga larga. Ahí lo vamos a ver, porque son cosas ya que también son protocolos que se deben de usar. Luego de los guantes ya dijimos, no necesariamente estériles, pero sí limpios. Cada vez que se espere contacto con sangre, membranas mucosas o piel no intacta. Entonces, recordemos también que los guantes no previenen pinchones de aguja, tampoco son guantes de acero, son de un plástico. Entonces, no nos dan superpoderes, lo que nos da es una prevención de barrera también, de separación. Entonces, hay que guardar la precaución del caso siempre de manejar estos instrumentos con punta o filo con el cuidado necesario para que nosotros mismos no nos auto lesionemos con una picadura de una aguja o lesionar a un paciente también, que es un caso que puede darse fortuito, pero se puede dar. Acá está la fotografía de este señor que ven ustedes a la izquierda de su pantalla. Está con una barrera bastante completa y el de la derecha está un poquito más completo. Ya acá tiene zapateras a prueba de agua, tiene un pantalón también protector de fluido. Acá tiene un hood que le protege el cuello y parte de la cabeza. Es un poquito más de protección el de la derecha que el de la izquierda. Luego vamos a ver los videos. Ya se los voy a poner antes de ir a la pausa. Luego veamos un poquito de lo que es la seguridad también en la oficina. Cuando hay un fuego, nunca nadie quiere verse en esta situación de fuego, pero puede pasar. Entonces, aquí se utilizan dos abreviaturas que nos ayudan a recordar. Por ejemplo, el acrónimo del personal de hospital para recordar su tarea en caso de fuego es el RACE, acá, RACE, RACE. Y cada letra da un mensaje. Por ejemplo, la R es rescatar a personas en peligro. Pueden ser adultos mayores, en silla de ruedas, usando muletas,
señoras con niños en brazos, adultos mayores que los han dejado sus familiares temporalmente en la oficina mientras llegan otros a traerlos. Entonces, esos pacientes en riesgo. Luego la A es sonar la alarma de forma verbal o jalando la manecilla, como lo ven acá. La C es detener el fuego en una zona, cerrando puertas y ventanas. Actualmente hay ya puertas de incendio. Yo les voy a tomar una foto tal vez mañana donde voy a ir. Y ahí hay una puerta de incendio para que ustedes la vean. Lo que se hace es se cierra la puerta de incendio y lo que se pretende ahí es detener el incendio en una parte del edificio para en lo que la gente evacúa. No es que lo vaya a detener, o sea, el fuego no lo va a detener. Lo va a tardar en que se disemine. Ese es el objetivo. Luego la E, extinguirlo con extinguidores, si estamos cerca de uno. Aquí se usa la otra abreviatura, el PAS. Que esta PAS es la de... La primera, la P es la alar, pull, alar el seguro. La A es apunte, la base del fuego. La otra, la S, es la squeeze o aprieto para que salga el químico del extintor. Y la otra S es el efecto de barrido, que es el movimiento izquierda-derecha que se hace. Entonces, eso son lo de la seguridad en el lugar de trabajo. Así que no hay que olvidar race para fuego, las maniobras de seguridad, y PAS es el manejo del extintor. Así que voy a ponerles el video para antes de ir a la pausa y luego seguimos. Voy a hacer una pausa breve. Voy a poner el video. Called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown, tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears.
If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. No tiene sonido, doctor. Next, remove your gown. Está bien. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Ok, aquí vimos la colocación y el retiro del material de PPE. Así que, si gusta, doctor, vamos a una pausa. Sí, cómo no. Sí.